se apaga el fuego. Así que busque ahí en su Biblia entonces el libro de los Proverbios, el capítulo 26 y versículo 20. Y entonces dice allí la palabra de Dios: sin leña se apaga el fuego. Es decir, que nosotros tenemos que encargarnos de alimentar ese fuego. Tenemos que encargarnos nosotros de proteger ese fuego, de cuidar ese fuego. Es nuestro fuego. Y la Biblia dice que sin leña se apaga el fuego. Ahora, cuando la Biblia habla de fuego, muchas veces lo relaciona con avivamiento espiritual. El fuego en la Biblia muchas veces tiene que ver con una vida espiritual abundante. El fuego en el cristiano es la presencia de una llama santa, es la presencia de una llama de Dios en nuestra vida. Necesitamos de ese fuego para mostrar evidencias de que Dios está en nosotros. El fuego habla de nuestro estado de ánimo. El fuego habla de qué clase de corazón nosotros tenemos delante de Dios. El fuego habla si tenemos un entusiasmo grande o si hay un entusiasmo pequeño. El fuego que yo les hablo, mis hermanos, el fuego de Dios no es un fuego emocional. Es un fuego espiritual, es un fuego potente, es un fuego poderoso, es un fuego que todo lo ilumina y es un fuego que irradia un calor constante. Si queremos agradar a Dios y si queremos servir a Dios, necesitamos de esa clase de fuego. El fuego no puede ser de poca duración. El fuego tiene que durar por toda nuestra vida, si es que toda nuestra vida pretendemos servir a Dios. Necesitamos esa llama santa, necesitamos de ese fuego de Dios en nuestra vida para poder ofrecerle un servicio a Dios. Cuando estudiamos sobre esta clase de fuegos en la Biblia, es un fuego que requiere sacrificio, es un fuego que requiere dedicación, entrega. Es un fuego que tiene que inflamar toda nuestra vida. Y para que me entienda bien, el hombre y la mujer de Dios tienen que andar como incendiado por esta vida, envuelto en esa llama de Dios, envuelto en ese fuego de Dios. No podemos servir a Dios sin fuego, necesitamos el fuego. El fuego tiene que ser un distintivo en nuestra vida. Ese fuego de Dios tiene que ser un distintivo en nuestro servicio y en nuestro ministerio. Y la gran verdad que necesitamos aprender, que Dios no usa vidas apagadas. Dios no usa vidas apagadas. Así que en esta mañana tenemos que aprender de este fuego. Y si no lo tenemos, tenemos que conseguirlo en la presencia de Dios. Una brasa del altar de Dios es lo único que puede encender ese fuego en nuestra vida. Este fuego que habla la Biblia no se encuentra en el shopping, no lo venden en la farmacia, no los venden en las ferias barriales. Este fuego que necesitamos para servir a Dios, ese fuego viene del mismo altar de Dios a nuestra vida. Ahí hay que buscarlo, ahí hay que pedirlo, que Dios nos mande de ese fuego y podamos tener vidas encendidas para servirle a nuestro Señor. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la Biblia habla de los hombres como ministros de fuego? Vamos a enterarnos de eso, cómo es. Primero en el Nuevo Testamento, si puede ir a la carta a los Hebreos, por favor, en el capítulo 1. En Hebreos, el capítulo 1 y en el versículo 7, allí nos habla de ángeles y nos habla de personas que son ministros de fuego. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7, así dice la palabra de Dios: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. ¿Qué es un ministro de Dios? Un predicador es un ministro de Dios. El domingo anterior usamos la palabra embajador.
Dios nos manda como embajadores por este mundo para pedirle al mundo que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Y ahora nos habla del ministro de fuego. El ministro es el que representa a Dios. El ministro es la voz de Dios aquí en la tierra. Ustedes y yo fuimos salvos para ser portavoces del Altísimo. Ustedes y yo fuimos salvos para ser ministros, y tiene que ser con esta característica. El ministro tiene que ser, dice, una llama de fuego. Ahora mire, hermano, en las iglesias hay mucha gente y hay muchos predicadores que son puro humo, nada más. Y cuando nosotros vemos una vida, un predicador o un hermano en la iglesia que hay humo en su vida, eso nos habla de un fuego que está mal encendido. Cuando hay presencia de humo, es la evidencia de un fuego que está mal encendido. Por eso no debe haber un humo en nuestra vida. Todo debe ser fuego, fuego de Dios, ministros de fuego, portavoces de Dios que lleven el fuego de la palabra. Porque la Biblia enseña que la palabra de Dios es como fuego. Jeremías habla de eso, el profeta Jeremías dice que la palabra de Dios es fuego. Bien, en el Salmo 104 habla esto mismo que del escritor de los Hebreos. Si puede dar una mirada ahí, Salmo 104, versículo 4. Salmo 104, versículo 4. Dice la palabra de Dios allí, libro de los Salmos 104 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego, ¿qué cosa dicen? Sus ministros. Wow, mire qué interesante esto. Es lo mismo que decía el escritor a los hebreos. Pero ahora acá dice: el que hace a los vientos su mensajero. Ahí vienen esas ráfagas de viento, gran velocidad, se llevan todos por delante. El viento se mete en cada rincón, no encuentra oposición. Y es esto lo que Dios quiere, que sus ministros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, sean como el viento, que vayan llevando el mensaje de la palabra de Dios, que no haya ninguna cosa que nos pueda detener, nada nos debe frenar, ir por un lugar a otro, y como el viento, con esa velocidad necesitamos comunicar el Evangelio, con esa velocidad necesitamos llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios. El anunciar el mensaje de Dios no es algo para hacerlo en cámara lenta. Hay que hacerlo con rapidez. La Biblia usa la palabra diligencia. Esa palabra nos enseña de algo que no puede esperar, de algo que debe hacerse ya. El ministro de fuego lleva la palabra de Dios como el viento. Y dice aquí este texto que hemos leído, dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahí está, flamas de fuego. Un ministro envuelto en fuego, fuego de Dios, un fuego que no se apaga, fuego de Dios, fuego que es la evidencia de que Dios está controlando nuestra vida, dirigiendo nuestra vida, gobernando nuestra vida. Cuando hay fuego de Dios en una persona, ese es alguien que se ha entregado enteramente al soberano. Como flamas. ¿Sabe qué, mis hermanos? La palabra de Dios dice que en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, así hablaba, dice que Dios le pidió a Pablo que fuera el mensajero, dice, y que sea luz a las naciones hasta lo último de la tierra. Esa llama de Dios, ese fuego de Dios a través de sus ministros debe llegar hasta lo último de la tierra. Por eso hay hombres y mujeres que se dedican a lugares en el mundo, lugares selváticos, se dedican en las comunidades aborígenes, los pueblos originarios se meten. Muchos predicadores aprenden sus lenguas, esas lenguas que ya no son casi lenguas vivas porque muchas se van extinguiendo, pero hay predicadores que por amor a las almas aprenden de esas lenguas y hablan de Cristo, les llevan en su propia lengua el mensaje de la palabra de Dios. Hay gente que anda por los desiertos, gente que vive en las montañas predicando la palabra de Dios, gente que las ingenia en las grandes ciudades para subir a esos grandes edificios, y aquellos que viven allá escondidos en esas colmenas, en esos palomares, necesitan escuchar la palabra de Dios.
¿Cómo vamos a llegar a esos edificios tan altos con el mensaje de la palabra de Dios cuando hay hombres y mujeres, ministros que son como flamas de fuego? Si no hay fuego, no hay interés. Si no hay fuego, no hay modo de servir a Dios. Si no hay fuego, no hay entusiasmo. Si no hay fuego, no hay motivación. Necesitamos, hermanos, hoy asegurarnos tener ese fuego de Dios para poder servirle y para ser parte de una iglesia viva que haga algo grande y lindo para la gloria y honra de su santo nombre. Necesitamos del fuego. No el fuego de un encendedor. No el fuego de un fosforito. Necesitamos del fuego de Dios, ni siquiera el fuego del Magic Click, ¿no? Necesitamos el fuego de Dios. Esa es la clase de fuego que necesitamos para poder servir al Señor y llegar con el mensaje hasta lo último de la tierra. Dios me ha dado ese privilegio en mi vida de predicador, de llegar por 16 países predicando la palabra de Dios. Los lugares más increíbles, predicando ahí debajo de árboles, predicando en la arena, predicando en plena selva, predicando en las montañas, predicando en los desiertos, en lugares de sal, como allí en Uyuni, y esos lugares, esos desiertos de sal, y la gente venía allí, me escuchaba a veces dar conversaciones sobre las huellas del diluvio que había debajo de esas piletas con agua y con sal, y yo daba charlas sobre el diluvio y venían los turistas allí y querían escuchar, y yo predicaba la palabra de Dios por todo lugar, en el mercadito de su barrio, a la señora que después me acordé que yo le había predicado al cuñado y le regalé un libro al cuñado, son familias de Bolivia, en las verdulerías donde yo compro. Y entonces le hablé a la señora esta semana, el día jueves, y le dije, yo predico para hermanos que son todos de Bolivia, y le dije, tienen que venir, ahora nos vamos a mudar y quiero invitarle. Y le dije, ¿no le di un libro? Y me dijo, no, bueno, le voy a traer. Y hay que dar testimonio en la verdulería, cuando voy a la panadería allí, ahí yo estoy predicando la palabra de Dios, hablo de la palabra de Dios. En todo lugar hay que hablar de la palabra de Dios. Ministros de fuego, ese fuego de Dios. Y ahora mire qué responsabilidad tenemos sobre el fuego de nuestra vida. Porque algunos de ustedes tienen un fuego potente y hay otros que dicen, yo tengo un fueguito ahí nada más. Pero mire cómo ese fueguito hoy puede comenzar a crecer y a ser un fuego importante delante de los ojos de Dios. Si puede mirar por favor en 2 de Timoteo, el capítulo 1. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1. Y mire cómo dice allí la palabra de Dios, verso 6. Segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1 y versículo 6. Dice la palabra, por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué cosa? El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Pablo estaba volcando toda su experiencia ministerial, estaba volcando todos sus conocimientos en la vida de ese joven predicador llamado Timoteo. Y ahora Pablo le dice, yo te aconsejo, hay algo útil que puedo transmitirte, hay algo útil que puedo comunicarte, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En este texto, la palabra don es la palabra ministerio. Ministerio es todo lo que yo hago para la gente. Ministerio es lo que yo hago para la gente en el nombre de Dios. Y aquí la palabra don es esa. Dice, si vas a servir al Señor, si vas a hacer algo para Dios, tiene que ser con un fuego que esté avivado. Cuando pasa el tiempo y tenemos la carne en la parrilla y los carbones empiezan a apagar, ¿qué hacemos? Ahí vamos y juntamos un cartón, algo que vamos a agitar ahí. ¿Para qué? Para que el carbón, la brasa, vuelva a encenderse, agarre calor fuerte. Y hay algo que hoy tiene que agitarse. Es la Biblia la que tiene que sacudirnos en esta mañana. Es la Biblia la que tiene que movernos en esta mañana para que el fuego de Dios aparezca en nuestra vida y podamos hacer algo lindo, grande para su gloria. Amén. Dice, aviva el fuego del don de Dios.
No dice la Biblia, ven aquí a la iglesia y que el predicador te va a dar fuego. El predicador lo que tiene que hacer es cuidar su fuego, alimentar su fuego. Usted tiene que conseguir de ese fuego en la presencia de Dios. Ese fuego lo enciende la palabra de Dios. La Biblia es la que produce fuego en nuestra vida. La Biblia es la que despierta en nosotros entusiasmo, gozo. La Biblia es la que nos guía, nos da fuerza. La Biblia es la que nos empuja, nos impulsa, nos lleva adelante para servir a Dios. La Biblia es un libro de fuego que tiene el fuego de Dios que usted y yo necesitamos en esta vida. Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Un asadito, unos choricitos en la parrilla y ese carbón comienza a ponerse blanco. Las cenizas empiezan a quitarle el calor. Y ahí tenemos que remover, atizar, ¿no? Removemos esos carbones y otra vez aparece ese fuego, ese color intenso. Y es eso lo que debe haber siempre en nuestro corazón, ese fuego intenso, mis hermanos, para poder servir al Señor, para poder servir a nuestro Salvador. Sin fuego no podemos servir al Señor. Por eso Pablo dice, aviva, aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora ese fuego no tiene que salir a buscarlo. La Biblia dice, ya está en ti. Pero su descuido, se distrajo en la vida, le dio importancia a otras cosas en la vida y no a Dios. Y ese fuego se fue apagando. Y ahora no hay satisfacción, no tengo mucha bendición, siento que hay algo que me falta, que hay un vacío en mí. Todo puede volver a ser trascendente, importante en su vida, si usted aviva el fuego de Dios, del don de Dios que está en usted. Ese fuego ya está, hay que avivarlo y esta es la oportunidad y en esta mañana es nuestra oportunidad. Bueno, esto aquí es la introducción nomás de nuestro tema. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Y usted dice, uy, yo ya tenía ganas de sentarme a comer. Bueno, tenga paciencia, ahora viene otro alimento acá. Y ahora vamos a empezar. Y miren lo que es el fuego de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo es el segundo libro en la Biblia. En el capítulo 3, ahí hubo un gran hombre que se llamó Moisés. Y este hombre experimentó el fuego de Dios, la misma clase de fuego que usted y yo necesitamos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, vamos a leer allí versículos 1 a 5 y ahí hablaremos del fuego del Dios que habitó en la zarza. El fuego del Dios que habitó en la zarza. Mire cómo dice la palabra. Éxodo 3, verso 1. Dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama, ¿de qué dice? De fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, mire, una zarza. Si usted no sabe lo que es una zarza, es como una planta, como un yuyo, y está lleno de espinas. La zarza es algo que no sirve para nada. La zarza no sirve como leña y no sirve tampoco porque no da frutos, ninguna clase de frutos. La zarza es un montón de espina nada más. Esa zarza del pasaje me hace pensar en mi vida. Mi vida, cuando no conocía a Dios, no servía para nada. No servía para leña ni servía para fruto. Mi vida era espinosa, una vida dolorosa, pero Dios vino a mí y me salvó.
Y Dios quiere marcar esa experiencia en la zarza como algo importante. Dios utilizó la zarza, un arbusto inútil, para dar un gran mensaje a Moisés y a nosotros. Ahora, sobre Moisés le diré esto. Fue un hombre que vivió 120 años. Su vida está dividida en 3 etapas de 40 años. Los primeros 40 años de su vida, él pensó que era un hombre que lo sabía todo. Los primeros 40 años de su vida, él pensó que era alguien importante. Porque él había sido adoptado por la hija del faraón y él vivía en el palacio del faraón. Y los primeros 40 años él creyó que era alguien importante. Pero luego él mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Y cuando lo descubrieron, él tuvo que huir al desierto de Madián, aquí donde está este texto. Y allí vivió otros 40 años, dándose cuenta que él era un don nadie. Los primeros 40 años de su vida, él pensó que era alguien importante. Los segundos 40 años de su vida en el desierto, él se dio cuenta que era un don nadie. Y los últimos 40 años de su vida, él se pasó mirando lo que Dios puede hacer con un don nadie. Lo que Dios puede hacer con un don nadie. Dios fue y lo buscó a Moisés en ese desierto, le habló desde la zarza. El día que Moisés vio este fuego de Dios en la zarza, todo cambió en su vida. Y es eso, mis hermanos, lo que yo quiero decirles en esta mañana. Si usted puede ver el fuego de Dios en esta mañana, todo puede cambiar en su vida. De ahora hasta el final de sus días, todo puede cambiar. Si hay presencia del fuego de Dios, entonces va a haber un cambio que nos durará por todo nuestro paso por esta tierra. Esta fue la experiencia de Moisés y puede ser nuestra experiencia en nosotros en esta mañana. Pero necesitamos de la presencia de ese fuego de Dios en nuestra vida. Allí estaba el fuego del Dios que habitó en la zarza. Y uno se pregunta, ¿cómo un Dios tan grande, como hemos cantado hoy, tan alto, que no puedo ir sobre él, tan bajo que no puedo pasar hasta allá, tan ancho, tan grande es ese Dios? ¿Cómo un Dios tan grande vino a morar en esa zarza y hacerse fuego en ese elemento tan inútil como una zarza? Exactamente lo mismo pasó cuando vino Cristo a nuestra vida. Siendo personas sin valor alguno, sin importancia alguna, Cristo vino a vivir en nuestra vida. Vino a morar en nosotros y encendió ese fuego, encendió esa llama santa, la llama de la salvación eterna que nos dio. Y es esa llama la que tenemos, y es esa llama la que nos motiva y nos impulsa a servirle a Cristo en gratitud, en agradecimiento por esa salvación tan grande y eterna que nos dio. Ahora el Dios de la zarza es el Dios que necesitamos hoy. Y es el Dios, mis hermanos, es el Dios que necesitamos que nos dé de su fuego. Porque sin ese fuego nunca podremos hacer cosas para su gloria y para su honra. La presencia del fuego de Dios, mis hermanos. Moisés, vamos a pensar en este hombre a quien Dios le dio de su fuego y lo encendió con su fuego. Moisés fue un niño abandonado en las aguas. Un día su mamá lo tomó y lo puso en una cesta y lo pusieron allí, hermanos, en las aguas, y esas aguas se los llevó al niño, un niño abandonado, que luego fue encontrado y adoptado y criado por la hija del faraón. Pero cuando Moisés creció, Moisés se volvió en un homicida, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y cuando Dios vino a hablar con Moisés y le pidió Dios que quería que él fuera su profeta, su predicador, Moisés recordó que él era un tartamudo, era un hombre que ni siquiera podía hablar. Esa persona que fue un niño abandonado en las aguas, esa persona que fue un asesino, un homicida, esa persona que era un tartamudo, esa persona fue la que Dios eligió. Y Dios le dijo, quiero darte de mi fuego y quiero que me sigas. Moisés, ese hombre, con ese pasado,
Ese hombre fue el gran predicador del desierto. Ese hombre por 40 años lideró 3 millones de judíos en el desierto. Ese hombre vio toda clase de milagros de Dios. Un hombre común al cual Dios llamó para hacer cosas fuera de lo común. Y usted aquí en esta mañana, una mujer, un hombre común, Dios nos está llamando y Dios nos está hablando en esta mañana que nos animemos a encendernos en fuego celestial para hacer algo fuera de lo común. Quizás nosotros, mis hermanos, podamos ser ese instrumento de Dios, esos portadores del fuego celestial, esos portadores que lleven luz a este mundo que está en tinieblas, ese fuego que necesitan los corazones congelados por el pecado. Ahí nosotros podemos alumbrar con este fuego de Dios en las tinieblas y podemos encender fuegos en corazones que están muertos, fríos, congelados. Puede haber la vida de Cristo en ellos, pero hay que tener fuego. Si usted no tiene fuego, no se va a animar a predicar. Si usted no tiene fuego de Dios, nunca va a traer un invitado a la iglesia. Si usted no tiene fuego de Dios, nunca va a dar testimonio de su Salvador. Si usted no tiene fuego de Dios, no va a tener motivación para orar ni para leer la Biblia. Si usted no tiene fuego de Dios, va a tener pocas ganas de venir a los cultos. Se necesita del fuego de Dios. Si usted no tiene fuego de Dios, tendrá un hogar apagado. Tendrá un hogar lleno de problemas, de luchas, de batallas, de guerras que aparecen ahí desde la nada. Pero donde está el fuego de Dios, todo se disipa, todo se aleja, porque donde hay fuego de Dios, hay poder de Dios en ese lugar. Y hay bendición de Dios. Por eso le estoy hablando en esta mañana sobre la importancia de ese fuego. Todos nosotros necesitamos conseguir ese fuego sin esperar a mañana. Hoy necesitamos asegurarnos de tener ese fuego de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Moisés fue un hombre de fuego, un gran instrumento, un hombre que fue el gran pastor en el desierto. Ahora, dijo Dios, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es santo. Y ahora cuando Dios mire sus pies, Dios dice, quítate el calzado, porque esos pies yo los voy a usar como un instrumento para llevar el mensaje. Esos pies se van a volver un instrumento comunicador. Vas a llevar el mensaje del Evangelio, vas a ir detrás de las almas, vas a buscar a las almas, traerlo a las reuniones, vas a buscar a las almas, animarlo a seguir al Señor, vas a buscar a las almas y enseñarles cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo alabar al Salvador. Esos pies, sus pies y los míos, son los instrumentos que hoy Dios está mirando para que llevemos ese mensaje del Evangelio. Pero Dios en esta mañana también tiene interés en nuestros labios. Cuando Dios miró a sus hombres y los encendió en fuego, Dios puso la atención en los labios. Mire esto un poquito en el libro de Isaías. Si puede buscar ahí, por favor, el libro de Isaías en el capítulo 6. Isaías, el capítulo 6. Y cuando llega ahí, ponga la atención, por favor, versículo 5. Isaías, el capítulo 6 y el versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy, ¿qué cosa dice? Muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué cosa tenía? Un carbón. ¿Cómo estaba ese carbón? Encendido. ¿De dónde se sacó ese carbón? Del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Lo primero que nos enseña Isaías, él dice, yo era un hombre muerto. La Biblia enseña que ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
hasta que vino Cristo, nos salvó y nos dio vida abundante. Pero estábamos como Isaías, muertos, sin vida, sin Cristo. Y éramos gente de labios inmundos. ¿Cuántas cosas habrá dicho nuestros labios? ¿Cuántas groserías hemos dicho? ¿Cuántas groserías de otros hemos festejado, celebrado? Vivimos en un mundo donde todo el mundo se insulta. Se dicen barbaridades. Y él dice que tuvo esa experiencia. Tenía labios inmundos y vivió en medio de gente de labios inmundos. Es decir, que hay un gran parecido con nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios que un día vino un serafín. Un serafín es un ángel. Es una de las clases de ángeles que hizo Dios. Y ese serafín fue y tomó del altar un carbón encendido, un carbón con fuego. Y ese fuego vino sobre Isaías y ese fuego se depositó en sus labios. Porque él iba a ser un predicador de la palabra de Dios. Y es eso lo que hoy necesitamos pedirle a Dios. Que venga de su altar fuego y que encienda nuestros pies. Que nuestros pies se vuelvan llama comunicadora. Que venga y toque nuestros labios y nuestra lengua se transforme en una llama que anuncie el Evangelio. Que ilumine con el Evangelio, que alumbre con el Evangelio. Alguien debe animarse en esta mañana a orar. Dios, pon ese fuego en mis pies, pon ese fuego del altar en mis labios. No quiero tener labios inmundos, quiero tener labios que hablen de Cristo y de su salvación a la gente. Qué lindo tener esos labios, ¿no? Y miren, las mujeres por lo general se preocupan bastante por sus labios, ¿no? Y usted la ve ahí con su lápiz labial y se paran frente al espejo y hacen trompita, ¿no? Hay así, ¿no? Y todo eso. Y después se acomodan ahí o toman una servilletita, un pañuelito. Bueno, ¿para qué le voy a enseñar? Pero uno las ve ahí, ¿no? Y están ahí en la iglesia o en la casa o en cualquier lado y hasta a veces andan con un espejito chiquito haciendo trompita ahí, ¿no? Los labios. Pero necesitamos ocuparnos de que nuestros labios sean tocados con ese fuego del altar de Dios. Para que nuestros labios luzcan bien, predicando la palabra de Dios, hablando del Evangelio, hablando de Cristo con otras personas. Y ahora dice aquí, cuando ese fuego tocó mis labios, dice Isaías, y entonces oí la voz del Señor. Hasta que ese fuego de Dios no le toque su vida, usted no va a poder escuchar al Señor. Dice, ese fuego tocó mis labios, oí la voz del Señor. Y él entendió que tenía que ser un predicador. Oyó al Señor que le levantaba como predicador. Y ahora él tuvo que responder a ese llamado. Moisés respondió al llamado de Dios en la zarza y le sirvió durante 40 años en el desierto. Isaías, cuando sintió el fuego de Dios en sus labios, él le respondió al llamado y le dijo, Dios, heme aquí, envíame a mí. Por años yo he predicado en conferencias misioneras. Y cuando predicamos y sentimos que Dios está llamando a la gente, yo veo a la gente ahí sentada y uno mirando hacia atrás como diciendo, ese mensaje es para aquel de atrás. Ese mensaje es para el que está a mi lado. Pero Dios quiere hacerle entender que este mensaje es para usted. Y ahora Dios quiere que usted entienda algo más en esta mañana. Dios le trajo a este lugar para que escuche este mensaje. Que hay un fuego de Dios que le anda buscando, que quiere apoderarse de su vida, quiere controlar su vida. Hay un fuego de Dios que quiere gobernar su vida y hacerle entender que si usted no tiene ese fuego, nunca podrá servir al Dios vivo. Por eso le dije, esta mañana este mensaje es importante. Ahora dice Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él no está mirando al de atrás, él no está poniendo la atención en el del costado. Él está diciendo, ese mensaje es para mí, ese llamado es para mí. Y así como cuando la maestra estaba en el pizarrón y hacía los números y decía, y el resultado aquí, ¿cuánto hay? Usted, yo, señorita, yo. Levantaba su mano, la maestra hacía una pregunta y usted se hacía notar, levantaba la mano, yo quiero responder. Y así como nos comportábamos en el colegio, en la escuela, hoy quiere Dios vernos con esa actitud. Él nos está llamando para que seamos fuego, ministros de fuego. Y Él quiere que hombres y mujeres en esta mañana digan, heme aquí, aquí estoy yo, Señor. Amén. Úsame para eso. ¿Me quieres?
poner fuego en los pies? Ponlo. Quiero ir caminando y predicar el Evangelio. ¿Quieres poner fuego en mis labios? Hazlo, Señor. Quiero hablar de Cristo con otra persona. No sé cómo lo voy a hacer, pero con la presencia de ese fuego de tu altar, lo voy a conseguir. Y ahora le quiero hablar de un hombre que se llamaba Elías. Elías era medio como yo y como algunos de ustedes. Era un tipo raro. Un tipo raro que vivía en las cuevas y se puso allí a vivir a la orilla de un arroyo y se vestía con una vestimenta de piel y tenía una forma de predicar media extraña. Por eso me siento con algún parecido con ese hombre. Lo que no me parezco es en la clase de poder que él tenía. Pero el poder que tuvo Elías en su ministerio y en su estilo de predicación fue un fuego que lo consiguió de Dios. Tiene un libro en el Antiguo Testamento, se llama Primera de Reyes. Si puede ir ahí un momento, por favor, al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18. Mientras usted busca, yo le cuento lo que sucedía alrededor del texto que vamos a leer. El que vamos a leer es Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36 en adelante. Lo que estaba sucediendo allí es que había un desafío. Elías era el predicador de Dios, el profeta de Dios. Con el tiempo, Elías iba a ser conocido como el predicador de fuego. Y hoy nosotros lo tenemos a él como esa clase de referente. Él fue un predicador de fuego, con fuego de Dios en su vida. Y allí estaban los falsos profetas, los de Baal y los de Acera. Esos eran como 900 en total. Y el hombre de Dios estaba solo. Y allí apareció un desafío. Ese desafío era que iban a poner a un becerro allí en el holocausto. Traduzcámoslo como una vaca en el fuego, sobre la leña. Y entonces los Baales y los profetas de Acera tenían que clamar para que viniera fuego y encendiera. Y ellos fracasaron. Y Elías se burlaba de ellos y les decía, griten más, hablen más fuerte, porque quizás el Dios de ustedes se fue de camino o por ahí está descansando. Pero los Baales y los de Acera se convencieron de que no iban a producir fuego. Y mire lo que hizo el varón de Dios, ahí verso 36. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 18 y versículo 36. Dice la palabra, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿De dónde cayó el fuego? De Jehová. Y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahí llegó el turno del varón de Dios. Y él dijo, Dios, respóndeme. Él estaba diciendo, Dios, yo te voy a servir, pero que mi predicación sea respaldada con fuego del cielo. Y allí Dios envió fuego, fuego del altar de Jehová. Vino y consumió la leña y consumió el holocausto. Y aún toda el agua que habían puesto, todo eso se secó porque el fuego envolvente de Dios arrasó con todo. Ese fuego, el que tuvo Moisés en sus pies, el que tuvo Isaías en sus labios, ese fuego que vino del cielo es el que usted y yo necesitamos para servir a Dios. Si nuestra vida y si nuestra iglesia no tiene de este fuego, no vamos a vivir mucho tiempo. Una iglesia necesita del fuego de Dios. Los hombres y las mujeres que le sirven a Dios en esa congregación necesitan de ese fuego. Hombres de fuego, mujeres de fuego. El fuego es un distintivo en mi vida de servicio. El fuego es un distintivo en mi ministerio. Ayer tuve que salir a comprar de urgencia un pollito, unas frutas, unas cosas. Y cuando iba a 2 cuadras de mi casa, sentí todo desde la cabeza
hasta los pies, todo empezó a flamear como una bandera así. Las piernas se debilitaron, ya estaba listo para caer. Y pensé si cruzaba esa avenida o no la cruzaba. Y me decidí, dije, voy igual y me caeré y moriré por allá, no sé. Bueno, pero volví con el pollo y la fruta a mi casa. Y esta mañana yo pensaba en todas esas cosas. Anoche, si hubiésemos tenido la reunión, seguro no hubiese podido llegar, mi salud no estaba bien. Pero esta mañana cuando pensaba en todo esto, ¿por qué con todo lo que a mí me pasa? ¿Por qué todavía estoy aquí? Y yo encontré esta respuesta en lo que estoy hablando con ustedes en esta mañana. Porque hace 39 años atrás, Dios vino y encendió ese fuego en mi vida. Y yo fui cuidando ese fuego. Y fui protegiendo ese fuego. Y ese fuego de Dios siempre estuvo conmigo. Yo no quiero que ese fuego se apague porque ese fuego es mi motivación. Ese fuego es mi ayuda. Ese fuego es lo que me lleva adelante. Ese fuego es lo que me mantiene de pie todavía. Es la presencia de ese fuego de Dios. Y aún en los momentos más difíciles de la vida, los momentos más duros, más traumáticos, el fuego de Dios nos mantendrá de pie. El fuego de Dios nos mantendrá firme. Por eso les dije, mis hermanos, en el comienzo, ocúpese de hoy de apoderarse de ese fuego de Dios para su vida. Y como iglesia asegurémonos que ese fuego de Dios esté por siempre entre nosotros. Fuego de Dios es el distintivo para el servicio. Fuego de Dios es el distintivo para el ministerio. Fuego de Dios es el distintivo que necesitamos para hacer algo grande, lindo, importante para la gloria de nuestro Salvador. Elías fue el profeta de fuego. Pero ahora vimos el fuego en los pies de Moisés. Vimos ese fuego en los labios de Isaías. Vimos ese fuego venir del cielo para respaldar al predicador. Y ahora quiero hablarle de un fuego especial. Un fuego de Dios que logra meterse en nuestros huesos. Un fuego que logra meterse en nuestros huesos. Si puede buscar ahí Jeremías. Después de Isaías viene Jeremías. Busque ahí el capítulo 20. Jeremías. El capítulo 20, mire cómo dice la palabra de Dios allí. Jeremías, el capítulo 20, versículo 7. Y mientras está buscando allí, déjeme decirle que Jeremías era un buen predicador de la palabra de Dios. Déjeme decirle que Jeremías era un hombre que amaba a su pueblo. Jeremías era un hombre que era fiel predicador, pero era un hombre que no tuvo muchos frutos en su ministerio. Él no tenía una congregación como esta que le escuchara. Él no tenía una congregación como esta que le siguiera, que le apoyara, que le acompañara. Él era como un predicador solitario, pero él siempre predicaba la palabra de Dios. Buen predicador. Y un día se sintió frustrado y habló con Dios. Y él le dice a Dios, dice que tú me has seducido, le dice. Y entonces él tomó una decisión equivocada. Él dijo, me propuse no predicar más en tu nombre. Es como que usted un día, su novia lo deja, se pelea con su esposo, con su esposa, pierde un trabajo y diga, no voy más a la iglesia, no leo la Biblia, dejo de orar. Ahí en un momento, ahí en un rapto de locura, dice, no quiero saber más nada con Dios. Algo así estaba viviendo el profeta. Mire cómo lo explica él en sus palabras. Capítulo 20, verso 7. Él habla con Dios y le dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, ¿qué cosa había? Como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ahora usted va a decir, todavía predicador, no entiendo cómo se consigue ese fuego de Dios. Usted con un encendedor, con un fósforo, no se va a poder meter fuego en los huesos. Eso es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Por eso hay que decirle, Dios, pon fuego en mis pies. Dios, pon fuego en mis labios. Dios, pon fuego en mi ministerio, en mi predicación, ese fuego que viene de lo alto.
Dios pone ese fuego en los huesos. Porque ese fuego de Dios fue lo que terminó con la rebeldía del predicador. Él dijo, no predicaré más en tu nombre. La gente se burla, hace escarnio, me insulta, me dicen toda clase de disparate. Todos se ríen de mí, nadie me sigue, nadie cree, nadie es salvo, nadie se bautiza. No quiero más predicar en tu nombre. Y apareció el fuego. Para sus horas de desánimo, para su tiempo de desaliento, usted necesita de esa clase de fuego. Un fuego que se mete en los huesos y que usted nota ahí ese fuego y usted dice, el único que puede llegar a ese lugar de mi vida es Dios. Ahí está ese fuego instalado en mis huesos. Y entonces ahí Jeremías se animó y siguió predicando la palabra de Dios. Cuando hay fuego de Dios en mi vida, el entusiasmo nunca se termina. Andaré ahí con la piel arrugada, andaré ahí con un bastón, pero el fuego que Dios encendió y que estuve cuidando es el que me dará fuerza hasta el final. Ese fuego está metido en mis huesos y nadie lo puede sacar. Fuego de Dios. Asegúrese a tener esa clase de fuego. A mí me da mucha pena. Grandes iglesias, predicadores de renombre que llenan estadios y todo lo que le dan a esa gente es un fuego superficial. Todo lo que le dan a esa gente es un fuego emocional. Esa clase de fuego no sirve. Son como los que dijo el escritor. Esos fuegos tímidos, son fuegos bobos. Son fuegos que no alumbran ni calientan. Necesitamos de esa clase de fuego que venga del altar de Dios y que otros al ver ese fuego de Dios en mi vida quieran venir a encenderse junto conmigo. Había un predicador en la historia. Algunas veces lo nombré y seguramente muchas veces voy a citarlo. Él se llamaba Juan Wesley. Él vivió hace ya como 400 años atrás. Pero Juan Wesley fue un gran predicador y él decía estas cosas. Él decía que toda la semana él estudiaba la Biblia, leía la palabra de Dios, porque el domingo cuando estaba en el púlpito dice, yo quiero estar encendido en fuego para que otros vengan a encenderse junto conmigo. Yo quiero tener fuego en mí y tener ese peso y ese compromiso y esa responsabilidad de que en mi vida haya fuego suficiente para que también ese fuego le anime a usted y que podamos juntos encendernos en ese fuego de Dios y servirle al Salvador. Fuego, fuego es lo que necesitamos. El fuego es lo que me anima. El fuego es lo que me moviliza. El fuego es lo que a mí me mantiene inquieto, movedizo. El fuego, hermano, es lo que pone pasión en mi vida, entusiasmo. El fuego me anima a mí a iluminar a otros que están perdidos en las tinieblas. Fuego, fuego de Dios es lo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos que la Biblia obre en nosotros. La Biblia que nos agite, que nos sacuda, nos movilice para anunciarles a otros que el Cristo que nació en aquel pesebre de Belén, Él se llamó Jesús y el ángel explicó, dijo, su nombre será Jesús porque Él salvará a su pueblo del pecado. Jesús significa Salvador. Josué es el mismo nombre que Jesús significa Salvador. Mismo nombre, Jesús, Josué, Salvador. Y ese niño que nació en ese pesebre y que llegó a la cruz y murió, este mundo por medio de hombres y mujeres que tengan fuego de Dios tienen que conocer esa verdad de que nació allí Cristo, quien era Emanuel, Dios con nosotros, dice la Biblia, y fue a la cruz del Calvario y murió en esa cruz y derramó su sangre preciosa para que todo pecador sea limpio en esa sangre y toda persona pueda ser salvo eternamente por la muerte de Cristo, y luego fue sepultado y resucitó al tercer día, y la Biblia enseña que hoy es nuestro abogado, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y la Biblia nos da textos donde Él hace grandes promesas que pronto vendrá a buscarnos. Y vaya que creemos eso nosotros. Por eso nos llamamos Iglesia Bautista Maranata, que Maranata quiere decir Cristo viene y viene pronto. Claro que creemos en esas grandes verdades de la Biblia. ¿Y el mundo cómo se va a enterar? Por medio de hombres y mujeres que tengan fuego de Dios en su vida. Dos pasajes y terminamos. El primero en el Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor.
Evangelio de San Juan en el capítulo 5. Y una vez que llega allí, vamos a poner nuestra atención en el versículo 35. Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Ese pasaje nos habla no de Juan el apóstol, sino que nos habla de Juan el Bautista. Y mire cómo era Juan el Bautista, lo que la Biblia dice de él, o lo que nuestro Señor Jesucristo dice de Juan el Bautista. Juan capítulo 5, verso 35, dice la palabra que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. La Biblia, hermano, lo define a Juan el Bautista como el hombre antorcha. Y esa no era una antorcha decorativa, no era una antorcha que estaba apagada. La Biblia dice que era una antorcha que ardía. Una antorcha era una vida que tenía fuego de Dios para transmitir, fuego de Dios para comunicar. Una vida que su testimonio, su estilo de vida, ese fuego que tenía era la evidencia que Dios estaba en él. Donde tú trabajas, todos tienen que saber que eres hijo de Dios. Donde tú vives, todos tienen que saber que eres hijo de Dios. La gente de tu familia, aquí en Bolivia, donde están, todos tienen que saber que tú eres hijo de Dios. ¿Y cómo vas a demostrarlo? ¿Tienes tu cédula, tu carnet, tu DNI? ¿O con el fuego de Dios es suficiente para que entiendan que eres hijo de Dios? Fuego de Dios, una antorcha que ardía. Hombres y mujeres hechos en antorchas. En Grecia, desde hace algunos siglos, cada 4 años, hay una ciudad que se llama Olimpia. Y en esa ciudad, Olimpia, cada 4 años van allí y en ese lugar hay un fuego que nunca se apaga. Y cada 4 años va una persona con una antorcha y enciende la antorcha en el fuego. Y esa antorcha es llevada de país en país. Esa antorcha va encendida. Y eso es lo que se llaman los Juegos Olímpicos cada 4 años. Esa antorcha se enciende en la ciudad de Olimpia, en el fuego que está ahí. Y ustedes y yo tenemos que ser esa clase de antorcha que vamos por el mundo, pero nosotros no fuimos encendidos en Grecia, nosotros fuimos encendidos por el fuego de la palabra de Dios. La palabra de Dios encendió ese fuego. La palabra de Dios, hermano, nos dio de esa llama santa, esa llama para iluminar. Dice aquí que la gente en el tiempo de Juan, dice, y vosotros quisisteis regocijaros en su luz. Aquella generación, los que vivieron alrededor de Juan, lo miraban a él con fuego de Dios en su vida, el hombre antorcha, un testimonio poderoso, impactante. Jesucristo dijo acerca de él, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Cuando nuestro Señor dijo eso, ninguno es mayor que Juan, estaba diciendo ninguno es mayor en poder y el ministerio. Era el hombre poderoso, era el hombre de fuego, era el hombre antorcha de Dios. Él era un bautista. Y en ese ejemplo tenemos que inspirarnos. En ese espejo de Juan tenemos que mirarnos. Y tenemos que tener ese fuego que tuvo Juan. Un poco, mis hermanos, de esa sangre que corrió por las venas de Juan el Bautista debe correr por nuestras venas. Necesitamos de esa sangre del predicador. Necesitamos de esa sangre que tenía esa clase de testimonio que era Juan. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, para tener un gran servicio para nuestro Salvador. Y el último ejemplo para terminar va a ser en los libros de Levítico, en el capítulo 6. Y vamos a leer allí primero Levítico 6 y verso 8. Levítico el capítulo 6 y versículo 8. Hermanos, el contexto nos habla aquí sobre los sacerdotes y una ley que era la ley del holocausto. Y Dios le está dando aquí indicaciones a los sacerdotes qué tenían que hacer, cómo hacer ese servicio, ese ministerio, ese trabajo, y cómo tenían que ocuparse los sacerdotes especialmente del fuego para eso. Y de ahí vamos a tomar nuestro último ejemplo para nuestra vida, cómo aprender a mantener el fuego en nuestra vida. Levítico, el capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Levítico 6, verso 8, dice, habló aún Jehová a Moisés, diciendo,
manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Ahora, mire hermano, ahí está el fuego. El holocausto era el animal que se ponía allí. Era un animal que se ofrecía para perdón del pecado del pueblo o para el perdón del pecado de alguna familia. A veces era un becerro, podía ser un cordero, distintas clases de animales se ofrecían en holocausto. Y el sacerdote, dice, tenía que encargarse de poner leña y que tenía que arder hasta el otro día. No podía faltar fuego en ese sacrificio. Pero años después, el apóstol Pablo dijo estas palabras. En Romanos 12, verso 1, dijo así Pablo. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es nuestro culto racional. Pablo está diciendo ahora, cuando estoy mirando en el holocausto, no quiero ver un animal, no quiero ver una vaca, un cordero, un becerro. Quiero que nuestra vida presentéis vuestros cuerpos, dice él, en sacrificio vivo. Pongan su cuerpo en el altar, allí donde está el fuego de Dios, y que ese fuego de Dios toque nuestra vida. Ya no voy a poner un animal, voy a poner mi vida, y que ese fuego de Dios me alcance, me encienda, y que ese fuego de Dios me capacite y me lleve a servirle, a predicar su palabra. Fuego en mis pies como el Moisés, fuego en los labios como Isaías, fuego que venga del cielo respaldando mi ministerio como el profeta Elías, fuego en mis huesos como lo experimentó Jeremías, fuego que me transforma en el hombre antorcha, en el siervo antorcha, el fuego de Dios en mi vida. Oh, ese fuego necesitamos. Y mire cómo termina el texto y nuestro mensaje, versículo 12. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué debe suceder? No se apagará. Hermano, no deje apagar el fuego que Dios encendió en su vida. El fuego no se debe apagar de nuestro ministerio. El fuego de nuestra iglesia no se debe apagar. El fuego de mi vida no se debe apagar. Dice, no dejes que el fuego se apague. Y mire cómo sigue. Dice la palabra, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Cuál fue el primer texto que usamos hoy de Proverbios 26, 20 que decía? Sin leña se apaga el fuego. Y ahora el sacerdote dice que él tenía que poner la leña cada mañana, porque el sacerdote ya conocía esa doctrina. Sin leña se apaga el fuego. Y la orden de Dios era que el fuego no se debía apagar. Había que alimentarlo continuamente. Había que alimentarnos con leños, como usted y yo. Debemos alimentar el fuego de nuestra vida con el leño de la palabra de Dios, con el leño de la oración, con el leño de la alabanza, con el leño de venir a la casa de Dios. Alimentar nuestro fuego con el leño de predicar el evangelio de Cristo a otros. Alimentar nuestra vida con el leño de ofrendar para la obra de Dios. Alimentar nuestra vida con el leño de testificar de Cristo a los que aún no le conocen. No se puede apagar el fuego. No se puede apagar. Y termina diciendo el texto y nuestro mensaje. Dice, el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá. ¿Por cuánto tiempo? Continuamente en el altar. ¿Y cómo termina diciendo? No se apagará. No se apagará. ¿Cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva. No dejes que ese fuego se apague. No dejes que ese fuego se extinga. No dejes que la gente que son los que manejan el balde de agua fría apague tu fuego. No, mantén tu fuego. Sírvele a Dios. Muestra de esa llama santa en el ministerio, en los trabajos que hagas para el Señor, en los trabajos que hagas para tu Salvador. Que el fuego se mantenga. El fuego no se apagará. Ahora, esta clase de fuego no es ese cuando usted toca los cables y hace
ese no es el fuego que Dios quiere, ese fuego no es de Dios. Eso es un chispazo. No es como cuando usted dejó ahí el gas abierto y de pronto y se hace ahí, o cuando está en la sartén y se le sube el fuego arriba. Ese fuego no quiero un chispazo, no quiero el fuego de un fosforito, no quiero un fogonazo, yo quiero el fuego de Dios. No quiero fuegos artificiales como para la Navidad y el Año Nuevo. Yo quiero un fuego celestial, como el que tuvo Elías. Yo quiero un fuego que venga del altar de Dios. Yo quiero que ese carbón encendido toque mi vida y me incendie. Que mi vida esté envuelta en llamas, pero del fuego de Dios. Porque teniendo la presencia de ese fuego, entonces podré predicar, entonces podré servirle, entonces podré hablarles de Cristo a otros. Solamente teniendo el fuego de Dios, estaré en condiciones de ser un siervo útil para la gloria y honra de su santo nombre. Vamos a orar al Señor. Todos con sus ojos cerrados, por favor.